Buenos días. Hoy vamos a iniciar el módulo número 4, que tiene que ver con la cuestión vinculada a la prueba. Así como venimos desarrollando a lo largo de la primera mitad de la materia el tema vinculado a la Constitución Nacional y las garantías constitucionales, las relaciones jurídicas, en el módulo 2 y en el módulo 3, los procesos. Hoy vamos a dar comienzo a lo que se llama el tema vinculado a la prueba y el desarrollo de la prueba, que es el eje central del proceso. Los procesos, como ustedes han visto y han estudiado en el módulo anterior, tienen un punto de inicio y un punto de culminación. El inicio es con la imputación en una causa penal o demanda en una causa civil y culmina en ambos casos con una sentencia. Para que esa sentencia tenga valor y tenga efectividad y realmente la sentencia pueda ser sostenida de manera coherente por el juez, necesita necesariamente de que eso se valorice a través de la prueba. La prueba es el mecanismo a través del cual vamos a lograr nosotros que se compruebe, valga el juego de palabras, lo que en definitiva las partes argumentan tanto en la imputación como en la demanda, ya sea en el juicio penal o en el juicio civil respectivamente. Para iniciar la cuestión, vamos a dar comienzo compartiendo el cuadro que ustedes tienen en la plataforma para ir teniendo una guía de lo que son los temas centrales al respecto de esta unidad. Bien, ahí ustedes tienen en la primera parte del cuadro en el que está lo vinculado con el tema de la prueba. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar nosotros? ¿Qué es la prueba? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? ¿Y cómo es la función de la prueba? Son las tres preguntas que hacen a la naturaleza jurídica de la prueba. O sea, sin eso no podemos saber para qué vamos a hacer una pericia, en qué momento la vamos a hacer a la pericia y cuál es la finalidad de la prueba pericial. Sin duda que ante la argumentación que hacen el fiscal en el momento de imputar un hecho o en el momento en el que el particular demanda un cumplimiento de una relación jurídica, eso debe ser comprobado. Y esa comprobación solo se va a hacer a través de la demostración efectiva de la existencia de los hechos. Si no podemos demostrar los hechos, no podemos sustentar ni la imputación, ni tampoco podemos sustentar la demanda. Por lo tanto, averiguar si lo que se sostiene realmente sucedió como dicen que sucedió, en tal caso, me va a permitir a mí poder adecuar esa conducta a una norma que estará establecida en el Código Penal o en el Código Civil. La prueba es un elemento indispensable, es un mecanismo fundamental para poder lograr demostrar la real existencia de los hechos, o por lo menos que esos hechos se han producido en la manera en que se lo ha establecido, o por lo menos que creen o que hay elementos para entender que esos hechos han existido. Sin duda, como yo les marco acá en rojo, la prueba es esencial para el proceso. Sin la prueba no demuestro la demanda o la imputación, y sin la prueba tampoco puedo unir la sentencia del juez. Por lo tanto, la prueba me va a permitir, como le dije recién,
aplicar el derecho sustantivo, el derecho de fondo, la norma que está establecida en el Código Penal o en el Código Civil a una conducta. A través de la prueba vamos a poder demostrar de manera efectiva la existencia de esos hechos y le va a permitir al magistrado poder construir una sentencia de manera coherente, basada en la experiencia, basada en los conocimientos científicos y en los conocimientos jurídicos, pero sostenida sobre esos conocimientos fácticos que son la prueba. ¿Cómo podemos definir la prueba? Yo aquí hice un intento de definición de la prueba de alguna manera para que ustedes tengan una idea de lo que queremos decir cuando hablamos de la prueba. La prueba, en definitiva, podemos entenderla como todo aquel elemento que provoca un conocimiento respecto de la imputación penal o civil y de las circunstancias en las que se produjo esos hechos. O sea, a ver, para que podamos entender esto de lo que quiero decir cuando yo hablo de la prueba. Básicamente lo que estoy intentando decirle a ustedes es que a través del conocimiento de determinadas circunstancias voy a poder saber si efectivamente eso que yo digo que ha sucedido realmente. Porque no alcanza ni con decirlo ni con reconocerlo, por otra parte. Para que un juez pueda construir una sentencia necesita saber sobre qué va a pisar, sobre qué elementos va a sostener su acusación o sostener, perdón, su sentencia. Y eso es la prueba. La prueba me permite un conocimiento verdadero o un conocimiento falso, pero me permite un conocimiento. O sea, a través de la prueba yo puedo demostrar que algo existió o que algo no existió. O puedo inducir un conocimiento al juez. Eso va a depender de la estrategia que tenga cada una de las partes. Pero en definitiva puedo decirle que me va a conducir a una verdad, que puede ser una verdad real o jurídica, o puede conducirme a una verdad aparente que yo convenzo que algo no sucedió o que algo sí sucedió. Hay distintas clases de pruebas. Tenemos la prueba testimonial, la más conocida por todos, aquella en la que los sujetos expresan lo que perciben a través de sus sentidos. La prueba documental, la que surge a través de elementos o objetos que registran hechos en el tiempo. La prueba de inspección judicial, o sea, cuando el juez y las partes van al lugar a observar algo, o sea, es un reconocimiento, puede ser un reconocimiento de objeto, un reconocimiento de persona, puede ser una inspección de un elemento, puede ser una inspección de una habitación. Podemos tener prueba informativa, o sea, cuando alguien nos suministra cierta información sobre determinados objetos o personas. Podemos tener la prueba de careo, o sea, cuando enfrento a un testigo con alguna de las partes. Puedo tener también una prueba pericial, que es en la cual la que ustedes van a trabajar, o sea, a través de un conocimiento técnico y científico, demuestro si algo tiene una relación o no con un determinado hecho que me conduce de alguna manera a una respuesta certera, positiva o negativa. En definitiva, la prueba como tal es el elemento, vuelvo a repetir, central para poder demostrar la existencia o no de un hecho. Sin duda que los códigos de procedimiento establecen como regla general, en función de lo que la propia Constitución Nacional lo dice, lo hemos visto en el artículo primero, la libertad probatoria. O sea, ¿qué significa esto? Que yo puedo probar lo que digo por cualquier medio de prueba válido establecido en los códigos de procedimiento o por cualquier otro medio de prueba aún no establecido en los códigos de procedimiento.
Pero como principio jurídico de que vale todo, o sea, de que hay libertad probatoria, el principio jurídico es la libertad probatoria, no se me puede restringir la libertad probatoria, todo, como todo principio, tiene que tener una limitación, si no se convertiría de alguna manera en una suerte de eh, ilimitada capacidad de incorporar en el expediente cualquier cosa de cualquier manera. Y eso no es así. Eso es esa libertad probatoria estará impuesta de alguna manera por el medio que yo recurra o por las condiciones que establece la Constitución como límite y que básicamente son la dignidad humana, o sea, el reconocimiento del sujeto como persona. Ese es el primer límite. Y el segundo límite es la libertad individual. Yo no puedo probar violando la libertad de otra persona, o sea, sometiendo a esa persona a alguna coacción o alguna presión o alguna tortura para que diga algo. Ni tampoco puedo probar transgrediendo la dignidad de la persona, o sea, abusando de su condición de ser humano para obtener un elemento que después va a servir para probar. O sea, en definitiva, la limitación que se le establece a esta libertad, a esta regla de libertad probatoria, es o tiene como finalidad la conciencia de la persona, o sea, los intereses jurídicos supremos del ser humano que están por encima de todo proceso. O sea, yo no puedo, porque estoy en un proceso, usar a un sujeto como un objeto para obtener una prueba, sino que los límites van a ser, vuelvo a repetir, la libertad individual y la dignidad de la persona. Esto vino un poco o viene a colación de poder explicar que antes, cuando el sistema procesal era inquisitivo, o sea, estaba en manos de la policía, muchas veces la posibilidad de obtener elementos probatorios, la prueba se convertía en el medio más idóneo para ocultar determinadas prácticas probatorias y obtener de esa manera elementos que podían condenar a una persona inocente. Por lo tanto, a través de ese sistema que existía, el sistema probatorio, se lograba intimidar, ocasionar daño físico, ocasionar daños mentales, para lograr obtener una información, tanto de la persona imputada o demandada civilmente, como también de los testigos. Por lo tanto, con el correr de los años, se le fue quitando a la policía y hoy a la propia fiscalía la posibilidad de producir una prueba en el lugar oculto, que sería la comisaría, o en el lugar oculto, que sería la relación directa entre el fiscal o el imputado en un ámbito privado, sin la posibilidad del control de la defensa o sin la posibilidad del control real y efectivo de los jueces de garantía. Hoy en la actualidad todos estos mecanismos están absolutamente prohibidos, nadie está obligado a declarar contra sí mismo y aún declarando contra sí mismo no es condición para comprobar o que valga como prueba suficiente para condenar a alguien. Es lo que se sostiene vulgarmente, confesión de parte, relevo de prueba, no es así. Confesión de parte no hace el relevo de prueba. Y la confesión de parte tiene que ver, ¿por qué es esto? Porque tiene que ver con la situación de evitar la posibilidad de tormentos, torturas, apremios físicos, apremios morales, violación de domicilio, violación de la correspondencia, o sea, la violación de las garantías constitucionales afectando la dignidad de la persona. Obviamente que si nosotros obtenemos una prueba que no es ajustada a estas garantías constitucionales, la Corte norteamericana ha creado una teoría que es muy utilizada en nuestro sistema jurídico argentino, que se llama la teoría del árbol envenenado o del fruto del árbol envenenado. ¿Qué significa esto?
que si yo obtengo una prueba ilegal e ilegítima, esa prueba y las consecuencias de esa prueba van a ser ilegales e ilegítimas. Si yo a través de la violación del domicilio obtengo una prueba que puede ser el arma homicida, al no haberse obtenido de manera legal, esa arma no puede ser tenida en cuenta a los fines de poder ser sometida a una pericia o de poder ser el arma que sirva para sostener la imputación por el delito cometido. Si yo a través de una prueba de testigo en la cual al testigo lo someto a una cierta presión o un cierto apremio y el testigo habla en contra de su voluntad o de lo que él sabe, también es una prueba ilegal. O sea, en definitiva, toda prueba que se obtenga de manera ilegal, las consecuencias de esa van a ser ilegales. Por lo tanto, el fruto de cualquier prueba obtenida de manera ilegal va a ser lo que se sostiene la teoría de la Corte norteamericana, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. O sea, el árbol estaba mal, estaba podrido, los frutos que va a dar van a ser malos, van a ser podridos. Por lo tanto, una sentencia sostenida sobre una prueba ilegal es una sentencia ilegal. Por otro lado, esta libertad probatoria nos va a conducir de alguna manera a través de poder incorporar distintos elementos y sus mayores limitaciones que la dignidad humana y la condición, que es lo que yo les menciono acá, de libertad individual de la persona, nos va a poder conducir a cierta verdad, que no es la verdad histórica, obviamente, porque la historia nunca se puede repetir exactamente, pero es una verdad construida, es una verdad jurídica que se va a basar sobre las reglas de la experiencia y de la psicología. O sea, yo jugando con la experiencia y la psicología puedo decir si una prueba determinada se ajusta realmente al hecho o no se ajusta al hecho, y en función de esa, de ajustarse a ese hecho o no, poder determinar si eso es una verdad y si esa verdad es una verdad lo más real posible, lo más ajustado posible a la historia. ¿Mm? O sea, esto me permite a mí averiguar a través de la prueba y cumpliendo las reglas, las normas expresas, cómo se sucedieron los hechos, respetando el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, la dignidad de la persona y la libertad individual. Si yo cumplo con esos 4 parámetros, la prueba será legal, será legítima y podré demostrar la existencia o no de ese hecho. ¿Qué es esto de la investigación científica criminal? La investigación científica criminal tiene que ver mucho y esencialmente tiene que ver con el trabajo del perito, o sea, el trabajo que el perito realiza. El trabajo que realiza el perito es una etapa, es una parte de la prueba, pero tiene características especiales. Es científica, es una investigación científica, o sea, es una investigación que se realiza a través de la utilización de ciencias, que no es la que realiza la prueba del testigo, que es una prueba de percepción, o la prueba documental o instrumental, que es una prueba de la observación. Acá hay un trabajo técnico, hay un trabajo científico, hay ciencias que se utilizan. Lo que se busca a través de la investigación científica criminal es esclarecer lo que pasó, el episodio que sucedió. Y para poder esclarecer ese episodio es necesario primero llevar adelante un proceso de observación. O sea, el perito, el especialista, debe hacer una prolija observación de lo que debe analizar, ya sea un celular, una computadora, una habitación, un arma, un elemento que fue secuestrado. O sea, lo debe observar detalladamente y poder saber si eso que observa le va a permitir lograr obtener elementos. Observaciones que pueden ser de 2 maneras: la observación primaria, la observación del objeto dentro de la escena criminal, o sea, que esté ahí,
Y la observación secundaria, la observación más minuciosa de ese objeto, que le va a permitir al sujeto poder lograr demostrar que de allí se puede obtener un elemento de prueba a favor o en contra de una determinada persona. Por lo tanto, la recolección de sus elementos, la recolección de los indicios de la prueba o de la futura o posible probanza, debe hacerse de manera muy prolija. A eso, el perito debe incorporar toda la información, todos los informes que pueda obtener y de ahí construir la hipótesis que será demostrar la existencia o no de un episodio y llegar a una certeza positiva, o sea que el episodio existió, o una certeza negativa, que el episodio no existió. En definitiva, lo que se busca a través de la investigación científica es llegar a una verdad material del hecho. La verdad material, vuelvo a repetirla, no es la verdad histórica. No puedo recrear la historia tal cual sucedió, pero sí la verdad material, o sea, que algo aparentemente, con todos estos elementos, me permite sostener que sí existió. Y poder determinar con qué particularidades me permite llegar a esa verdad. O sea, no solo decir que existe este vaso, sino cuáles son las características que me permiten decir la real existencia del vaso. O sea, el vidrio, la circunferencia, el color, la textura, esas son las particularidades. Y junto a esas particularidades poder encajar o demostrar o ya ayudar a determinar los motivos por los que se sucedió determinado hecho y la cantidad de sujetos que pudieron intervenir. Pudieron demostrar si intervino uno, dos, si intervino más, si las razones para eso fueron de tal o cual característica. Todos esos elementos, por ejemplo, en un robo o en un abuso sexual, quiénes o cuántas personas pudieron haber intervenido. Y además, la investigación científica, a través de los distintos mecanismos y las distintas ciencias que vamos a ver más adelante, me puede determinar identidades o perfiles físicos de objetos o de personas. El motor de un auto, la carrocería, por ejemplo, las características físicas de una persona, con textura, altura, peso, o características psicológicas, cómo se comporta una persona frente a determinadas circunstancias que lo llevan a realizar determinadas conductas. O sea, de los distintos perfiles que la psicología nos ayuda o perfiles genéticos a través del trabajo de laboratorio, perfiles genéticos que pueden determinar si es masculino, si es femenino, si efectivamente se produjo un abuso sexual, si efectivamente fue el que estuvo en la escena del hecho porque se encontraron restos de pelo, restos de flujos corporales, en saliva, sangre, o restos de algún otro componente del cuerpo que me permite ubicar a ese sujeto en la escena del crimen. Y por último, también características morfológicas, características de la piel, características de la cabeza, de los ojos, características del tamaño del pie, o de la pisada, o de la altura, o sea, cuestiones que me permitan poder, con textura física, que me permitan poder demostrar efectivamente que el sujeto estuvo allí. Por ejemplo, el caso hoy en la actualidad, le podemos citar cualquier caso que ustedes tienen visto en televisión, donde se identifica al sujeto por algunas características generales, cuando no se lo puede identificar por la cara, y esas son las características morfológicas. O sea, en definitiva, todas estas formas o esta finalidad que la prueba nos va a conducir deben ir ajustadas, vuelvo a reiterarlo, y no quiero dejar de decirlo, a través de las garantías constitucionales y las reglas procesales. O sea, yo no puedo allanar una propiedad sin la orden del juez que me diga a qué hora, cuándo y de qué forma y qué es lo que voy a buscar dentro de esa propiedad. Yo les dije también cuando empezamos que nos debemos preguntar qué es la prueba, cuál es el objeto de la prueba, para qué nos sirve la prueba.
En definitiva, ahí en rojo yo les marco cuáles son los objetos de la prueba. La prueba tiene tres objetos centrales. El primero es verificar la existencia de un hecho. La verificación material, no histórica, eso ya quedó claro. La verificación. Por otro lado, interpretar, o sea, adecuar esa prueba a todo el resto del plexo probatorio e interpretarla toda la prueba en su conjunto y saber si eso es realmente efectivo o no, si eso realmente puede coincidir con lo que dicen los testigos, con lo que dice el demandado, con lo que dice la víctima, con lo que dice los informes o los documentos que se han incorporado. Y por último, el objeto de la prueba es permitirle al juez construir una sentencia legal legítima que sostenga lo que él considera que realmente ha sucedido y en la forma en que esto ha sucedido. Por lo tanto, para que nos quede en claro, la prueba se convierte de alguna manera en uno de los elementos centrales del proceso más confiable para poder llegar a una sentencia que sea ajustada a los parámetros que la comunidad demanda como pedido de justicia. Es la mayor garantía contra la arbitrariedad del Poder Judicial, porque en definitiva un juez no puede redactar una sentencia aislado de lo que dice la prueba o de manera distinta, porque en tal caso la sentencia ante un recurso de apelación va a caer porque la sentencia es arbitraria o es ilegítima o no reúne los parámetros necesarios o establecidos en el Código de Procedimiento para que esa sentencia pueda ser sostenida por un tribunal que reexamine a la misma. Y por último, la prueba nos va a permitir hacer una reconstrucción conceptual de los acontecimientos. O sea, reconstruir lo que creemos que sucedió, de la manera que creemos que sucedió y de la forma que creemos que sucedió. Esto es, en síntesis, ¿qué es la prueba? ¿Para qué nos sirve la prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? Para poder lograr esto, tenemos que recurrir, peritos, a la ciencia. Por eso yo les dije que la prueba tiene características de una investigación científica, o sea, el uso de la ciencia. La criminalística, materia que ustedes tienen en la carrera, y que es una materia eje y central para poder desarrollar el trabajo pericial, requiere, les muestra que para poder hacer una pericia necesitan auxiliarse de otras ciencias y esas ciencias le van a permitir a ustedes poder de alguna manera construir la prueba pericial. Así, puedo decirles, puedo sintetizarles que la criminalística, más allá del concepto que da su docente particular, al cual está de manera correcta, me imagino, yo he armado un concepto que tiene que ver con la idea forense, o sea, con la idea jurídica de la criminalística. O sea, ¿qué es la criminalística? Para el derecho es el arte de poder descubrir a través de la ciencia ciertos indicios, poder interpretar esos indicios, valorarlos y establecer una conclusión lógica que pueda permitir construir al magistrado una sentencia. Esto parece muy sofisticado, muy técnico, pero no es tan difícil. A través de la ciencia, a través de la investigación, el perito va a lograr transformar indicios, que ya vamos a ver qué son, pero transformar indicios, que son ideas muy vagas, a través de un proceso de interpretación y valoración junto con los demás elementos que tenga y poder llegar a una conclusión lógica. También una materia que ustedes tienen en la carrera, la lógica, porque el conocimiento científico es un conocimiento basado en la lógica, no en la apreciación particular, porque si fuera una apreciación particular estaríamos en la postura del testigo. Acá está basado en conceptos fácticos, en conceptos lógicos, en conceptos ceñidos a una ciencia.
Y esto obviamente le permite al magistrado, como yo le dije, construir una sentencia. La ciencia criminalística, como digo, nos va a ayudar a demostrar algo, a descubrir algo, algo que puede estar oculto, algo que yo puedo no saber que existe, pero sé que está ahí, a poder explicar algo que parece inconexo, que están elementos aislados, yo los tengo que unir. O sea, el trabajo científico del perito consiste en eso, unir lo que está separado, tomar lo que está en la escena del crimen y darle un valor. ¿Mm? Por eso es la importancia del análisis de la prueba desde el concepto de los indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios son signos que yo veo, rastros que yo veo, huellas que yo encuentro, pero que están aisladas. Yo encuentro un vaso, es un indicio. Encuentro una billetera, es un indicio. Encuentro un roce en una pared, en el piso, es un rastro. Encuentro una huella de una mano sobre el polvo de un escritorio, es una huella. Pero todo eso aislado no son pruebas. Todas estas circunstancias unidas y analizadas científicamente me pueden conducir a inferir efectivamente sí ya una prueba. Por lo tanto, el indicio es una prueba indirecta, porque no me demuestra directamente de que el sujeto estuvo en el lugar. Me dice que probablemente pudo estar porque encuentro huella, porque encuentro un rastro o raspadura en el pavimento, me dice que probablemente parte del vehículo raspó el pavimento, porque encuentro una señal, me dicen que puede suceder tal cosa. O sea, es una prueba indirecta que requiere un proceso deductivo y un proceso conjetural, o sea, unirlo, armar una cadena para lograr llegar a la prueba efectivamente directa de que esta billetera se corresponde con la billetera que tenía la víctima, o de que en el vaso encuentro huellas que le corresponden a la persona demandada o imputada. Por lo tanto, se dice que la prueba indiciaria, que es una prueba indirecta, es una prueba crítica, porque me ayuda a criticarla, a cuestionarla y saber si efectivamente el hecho que yo pretendo demostrar se probó o no de manera real. O sea, de alguna manera vuelve a aparecer el concepto de la lógica, porque la lógica me va a permitir inferir, me va a permitir armar la cadena, unir un indicio con otro, un eslabón con otro, y poder llegar a demostrar efectivamente que todos los elementos que están me conducen de alguna manera a ubicar a una persona por sus huellas, por sus rastros biológicos o genéticos, por los rastros que el objeto ha dejado, que estuvo en ese lugar, que el acontecimiento conceptualmente se produjo de esa manera. O sea, que todos los elementos que yo encuentro en el lugar me conducen a una acción criminal y que efectivamente yo creo materialmente que el hecho sí ha sucedido. Entiendo que el hecho sí ha sucedido. Yo acá le cito a un gran procesalista, se llama Claría de Olmedo, el cual me da un concepto de indicio que yo lo quiero leer porque no quiero errar ni siquiera una palabra, porque realmente es muy importante lo que dice. Dice: el indicio es el objeto o circunstancia probada que permite formular un argumento capaz de llevarnos a la prueba de otro hecho. ¿Qué significa esto? Que el indicio no puede ser algo que yo lo capte intuitivamente. El indicio tiene que ser un objeto o circunstancia probada. Esto es un objeto. Para poder encontrar la huella y decir que la huella me pertenece a mí o a una tercera persona, tengo que partir de un objeto realmente existente o de una circunstancia realmente probada, o sea, que un testigo lo haya visto, este sujeto, en el lugar del hecho con tales y tales características. A partir de ahí puedo empezar a unir
el resto de los indicios. Perdón. A partir de ahí yo puedo unir el resto de los indicios. Puedo unir la billetera, puedo unir la huella, puedo unir el resto de los elementos a probar. O sea, para ello es necesaria la existencia fundamental de que el primer hecho haya sido comprobado y que de a partir de ese pueda manifestarse otros. O sea, tengo que partir, como se dice, yendo de un elemento conocido a otro desconocido. O sea, del vaso, que es un elemento probado, real, que está en el lugar de hecho, que es conocido y visto por todos, puedo extraer de allí elementos no conocidos. ¿Cuáles son los elementos no conocidos? Las huellas que están allí, que ya vamos a ver qué clase de huellas. En definitiva, les podemos decir que la prueba indiciaria nos va a permitir llegar a conocimientos precisos y concordantes siempre que sean unívocos, o sea, que las huellas se correspondan a ese vaso se corresponda al mismo que estaba en el lugar del hecho sobre el escritorio. O sea, esos son indicios unívocos. No que el vaso yo creo que lo encontré en otro lado y que la huella se corresponde. No, tengo que unirlo, tengo que demostrarlo. Si yo al cuchillo lo encuentro en otro lado, tengo que demostrar que ese cuchillo lo tenía el sujeto y que ese cuchillo estaba en el lugar de hecho para que valga como tal. Por lo tanto, deben ser unívocos los indicios. Y debe haber un nexo de causalidad, que es lo que yo le acabo de mencionar. O sea, que el vaso está en el lugar, que se ha demostrado a través de la planimetría o de la fotografía que el vaso estaba en el lugar. Y que a través de un proceso razonado de la experiencia puedo llegar a demostrar efectivamente que el objeto está. O sea, se sostiene, y ahí lo puse con rojo, para poder alcanzar una prueba realmente válida de un indicio, debe darse una certeza, una demostración matemática. O sea, la matemática nos dice que 1 más 1 es 2. La demostración me va a conducir a eso, a demostrar que algo es concreto y es real, que no puede ser otra cosa, que un vaso es un vaso y que estaba ahí, que las circunstancias necesarias demuestran eso. Por lo tanto, a partir de allí, yo puedo construir la prueba indiciaria que va a dejar de ser una prueba indirecta y a través de este proceso de análisis lógico se va a convertir en una prueba crítica que me va a conducir a una prueba real y efectiva. Ese es el camino, en definitiva, que me va a conducir a la prueba indiciaria. Ya vamos a ir a ver el cuadro de indicios que vamos a tener a continuación, pero quiero, antes de entrar a analizar eso, ver una cuestioncita que tiene muy rápidamente, que es la escena criminal, para después poder incorporar el cuadro vinculado con los indicios. O sea, la escena criminal es el lugar del hecho. El lugar del hecho debe ser preservado, debe ser inspeccionado, debe ser reproducido gráficamente y debe protegerse la escena. ¿Por qué? Porque en la escena criminal se pueden encontrar cualquier clase de vestigios, de hallazgo, de notas, de circunstancias que son muy significativas y que son muy relevantes para la demostración. Y que me va a ayudar a intentar reproducir lo más fiel posible a la historia la dinámica y la genética en la que se desarrolló ese hecho. Por lo tanto, el lugar del hecho no puede ser modificado, ni tocado, ni cambiado si no es previamente analizado por los técnicos, por los científicos. En el caso de que existe una víctima en el lugar del hecho, esta no puede ser tocada ni cambiada de lugar, sino se debe esperar la llegada del médico forense, el cual va a realizar un informe sobre la víctima y va a decidir si es necesaria o no sugerir la realización de una autopsia y va a confirmar si ese sujeto está muerto y en qué condiciones ha sido su fallecimiento. En tal caso de que sea necesaria la realización de una autopsia, la misma debe ser realizada por otro profesional médico que no es el médico forense que analizó a la víctima en el lugar del hecho.
justamente para que sean dos elementos probatorios que puedan ser analizados y puestos en discusión a ver si hay coincidencias o divergencias entre los mismos. También con el concepto de la escena criminal, la que debemos decir debemos preservarla, debemos inspeccionarla, debemos reproducirla gráficamente, tiene que ver con el examen tanto médico como el examen planimétrico y fotográfico en el lugar del hecho. Esos exámenes deben ser fieles y deben ser los primeros que se realicen. Posteriormente a la intervención de la planimetría, de la fotografía y del médico forense, van a poder ingresar al lugar del hecho otros sujetos que tienen que ver con el personal de laboratorio, el personal que hace la recolección de los elementos que van a ser analizados posteriormente, los que van a recoger elementos como la piel, cabello, fibras, tejidos, sangre, barro, todo lo que sea, o objetos, ropa, indumentaria, etc. O sea, todos los elementos que se encuentren en el lugar y que han sido debidamente graficados y plasmados en la fotografía deben ser examinados de manera exhaustiva en el lugar del hecho, como le dije yo, de manera prolija o en el laboratorio, pero todo debe ser analizado. De ahí luego descartarán los especialistas, los peritos, descartarán los elementos que consideren necesarios o no. Y de esta manera la finalidad del trabajo es poder identificar a la víctima, poder identificar los autores y establecer la circunstancia en la que se produjo ese hecho desde la reconstrucción conceptual del hecho. O sea, el control de toda la actividad que se realice en lugar del hecho siempre tiene que estar a cargo del fiscal de turno o del fiscal que realiza la investigación o que realizará la investigación de ese hecho, porque en definitiva el que va a establecer la teoría del hecho, la estrategia de investigación, los puntos de investigación y hacia dónde se dirige la investigación. Pero en la escena criminal, les acabo de hablar de la escena criminal porque la escena criminal nos va a permitir a nosotros introducir algo que va a ser fundamental posteriormente, que es el tema de los indicios. O sea, nosotros ya hemos hablado algo de indicios, ahora vamos a entrar en el próximo video a ver puntualmente qué son los indicios o cuáles son las clases de indicios. Pero para poder hablar de las clases de indicios, qué son los indicios, era necesario tener en claro qué es la escena criminal y cómo debe preservarse la escena criminal, que es el lugar más propicio para encontrar las distintas clases de indicios. Y estas distintas clases de indicios nos van a conducir, vuelvo a repetir, a este paso entre la prueba crítica, la prueba, entre la prueba indirecta, la prueba crítica y la prueba real. Con esto concluyo este video, de la primera parte de esta unidad 4. Luego vamos a tener el segundo video en el que vamos a ver puntualmente los indicios, y con esto vamos a concluir lo que es toda la primera clase correspondiente a la primera mitad del módulo, y en la segunda mitad del módulo vamos a ver la ciencia forense, que van a ser aquellas que nos van a ayudar a poder unir todo esto. Algunas de esas son pruebas por sí mismas, otras son auxiliares para producir determinadas pruebas, pero que nos van a ayudar a unir todo esto y explicar desde el concepto jurídico, no técnico, les aclaro, ustedes tienen sus profesores que son mucho mejor que yo en estos temas, pero desde el concepto jurídico, cuál es la relevancia de cada una de las ciencias forenses. Desde ya, muchísimas gracias y los veo en el próximo video.